Exitosa. Son ya las 10:06 de la mañana y ya se encuentran en nuestros estudios los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y Alberto Quintanilla del Frente Amplio, y me aclaran aquí de Nuevo Perú. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Muy buenos días, gracias por acompañarme. Buenos días. Buenos días. Semana... En realidad todos queremos ser parte del Nuevo Perú, por supuesto. Sí, me imagino. Gracias, bienvenidos. No, me refiero a... Del ya nuevo país, un nuevo Perú. A un nuevo estado, ¿no? Todos queremos un Perú mejor, ¿no? Mejor para todos, próspero, desarrollado. Nuevo, sin las viejas costumbres, digamos. Sobre todo eso, sí. Pero bueno, la verdad es que más que nuevo, lo que estamos en ese momento es entrampados y con esta crisis de parte del Ejecutivo. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Censura o renuncia? La renuncia no parece ser una opción para el Ejecutivo. A ver, señor Quintanilla, porque digamos, en tu caso hay... Bueno, yo creo que la renuncia, si no se produce la renuncia, ya hay que debatir si es conveniente o no la censura. La censura es una descalificación y un mandato que puede... ¿Hay que evaluar o ya no quedaría otra? Yo creo que hay que evaluarlo, porque... ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le correspondía poner y hacer de cuestión de confianza la permanencia de él y poner en debate el modelo económico, la política económica en su conjunto. Si la renuncia no les nace, no procede, no la ejecutan, entonces cualquier decisión sobre una censura tiene que ser no por un error personal, sino ya evaluando la política económica. Y ahí tendríamos ya, pero entonces usted, a ver si lo estoy entendiendo bien, es de los que estaría de acuerdo o hasta aconsejaría, si pudiera hablar con Pedro Pablo Kuczynski, que haga una cuestión de confianza. No, lo que yo le aconsejaría es que renuncie y se aparte, ¿no? Para evitar el problema. Pero si es que esa es la decisión de no apartarse, como es una cuestión personal, y ya, entonces que ya la lleve con mayor consecuencia hasta ese extremo. Hasta la cuestión de hacer la cuestión de confianza, para que volvamos realmente ahí. Entonces ahí vamos a ver a las distintas fuerzas políticas cómo se alinean en torno a eso, que es un diferente alineamiento. O sea, todos podemos estar condenando el error político que ha cometido Alfredo Torne, y en mi opinión el error mucho más grande que ha cometido, incluso podría ser hasta un delito por parte del Contralor Alarcón, ¿no es cierto? Que en mi opinión debía irse ya. O sea, no tiene ni la aceptación de la población ni las calidades éticas políticas que debía tener un Contralor. Debía irse hace rato. Pero en caso, digamos, de Alfredo Torne, ha cometido un error político en términos personales que lo descalifica, y eso ameritaría un apartamiento, una renuncia. Ya. Pero la censura ya, en mi opinión, tiene que ser necesariamente después de un debate sobre la política, porque si vamos a censurar a un ministro por errores de tipo personal, me parece, digamos, no suficiente. Ese es un punto que sí me gustaría profundizar y debatir un poco más. Está claro para muchísimos que Alfredo Torne pues despierta ciertas simpatías, o sea, parece que tiene una hoja de vida de un profesional pues con muchos méritos, todo el mundo lo presenta como una persona pues decente, una buena persona, ¿no? Pero pasó lo que pasó. ¿Es solo un error político, Vitocho? ¿Solo un error político? Porque yo déjame compartir también una experiencia. O sea, yo siempre he escuchado que el MEF tiene un peso especial y que enfrentarse con el MEF es cosa seria. Yo sí puedo acreditar que, a pesar de haber hecho denuncias de presidentes, primeras damas, el peso y la presión del MEF en estos días ha sido realmente fuerte, así como los comportamientos y las respuestas que han tenido. O sea, da la impresión de que el MEF se siente el dueño del Perú. ¿Cuánto de eso lo comparte o no Alfredo Torne? No lo sé, pero error político el estar condicionando el presupuesto de la República a una oficina como la Contraloría, más allá del Contralor. Me parece que es poca cosa. Ahí entremos a debatir dos temas, en mi opinión. La modalidad de contratos que se han aplicado en los últimos años por parte del Estado, alianzas público-privadas, obra por impuestos, que en la práctica no son malas en sí, pero la forma como han sido suscritos y la forma como están en los términos ha resultado lesiva al país. ¿Por qué? Porque se le entrega a la empresa ejecutante que ha ganado la concesión la facultad de ir valorizando periódicamente, y con la aceptación de un supervisor se multiplican 3, 4. Ese es el modelo. Eso hay que ver. Mi pregunta es, lo que ha hecho Torne, que revela la conversación, ¿le parece solo un error político o es también un momento de decir, oye, MEF, ya, ubícate y empieza a comportarte de otra manera? Entonces,
pero tenemos que decirle al MEF y al gobierno la política que estás llevando de contratos y la forma como concibes debe ser la supervisión y la función contralor en el Perú, eso debe ser cambiado. Entonces entremos a debatir los temas de fondo. Porque el problema de, digamos, presentar a que vamos a censurar a Alfredo Torne sinceramente por ese grave error político que lo descalifica a todos, términos personales, y no discutir el conjunto de la política, me parece un error también. ¿Qué opinas de eso, Víctor Andrés? A ver, yo creo que acá hay varias cosas. En primer lugar, la grabación es muy mala quien puede haberla hecho, y muy mala, evidentemente, como una práctica para hacer política, pero también es muy mala lo que es, y mucho más malo lo que se escucha allí. Refleja, a ver, primero, una mentira que según el ministro es una mentira, es una exageración o es un error, en el sentido de que él ha reconocido que el presidente de la República no le encargó nada. Y entonces él ha estado si es así, si el presidente de la República no sabía que usaban su nombre sin su consentimiento ni autorización, significa que él se ha tomado atribuciones que no le corresponden, pero además le ha mentido al Contralor General de la República. Le ha mentido. No a cualquier persona, sino al Contralor, que es una institución, representa una institución tan o más importante que el Ministerio de Economía, y que por la Constitución está designada a controlar todos los gastos del Estado. O sea, le estás mintiendo a tu auditor, a tu controlador, le estás mintiendo. Eso no se puede aceptar de un ministro de Estado, en primer lugar. En segundo lugar, lo que dice la cooperación es básicamente chincheros. Chincheros es el 80% de la cooperación. Y el que lo trae principalmente es él. Así es. Y entonces, en esa cooperación se dicen una serie de cosas que acá las hemos dicho, Rosana. O sea, parecería que el señor Torne no ha repetido lo que hemos dicho acá varias veces, acá en este mismo programa. Es decir, que el contrato está hecho a medida de Kunturwasi. O sea, que el gobierno es un sastre y hace los contratos de acuerdo al cliente privado, con plata del Estado. O sea, el gobierno se ha convertido en un sastre. Un sastre que hace los ternos a la medida, claro, perfectamente entiendo que a la medida. Se refería más al tema de Humala, pero igualito, trataban de salvarlo con la yo deuda. hablo del gobierno de turno. Sí. Y ese sastre ha sido confirmado, han planchado el terno y le han remangado las mangas y se lo han vuelto a entregar ese sastre, ese terno a la medida, al postor o al concesionario a través de la adenda. Es el mismo sastre, el mismo terno, que lo han remangado, o lo han planchado y lo han lavado en seco y se lo han entregado otra vez con la adenda. Eso es lo que ha pasado. Eso me parece espantosamente malo. Y ha dicho otra cosa más. Ha dicho, cuando se habla de legalidad, él dice, no, la legalidad hay grises. O sea, yo no sabía que la legalidad podía ser un arco iris, de todo tipo de colores. Yo no sabía. Encuentra tu segmento. O sea, la legalidad ahora es un arco iris. Muchos colores y tú escoges el que más te gusta. No es así. La legalidad es una sola. Y finalmente, él dice que es una empresa insolvente. Que les ha dicho que paguen 100 millones. O sea, y no los tiene. O sea, es una empresa insolvente. O sea, con todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hicieron la adenda? ¿Cuál es el interés del gobierno en ayudar a los señores de Kunturwasi? ¿Cuál es el interés de este gobierno y del anterior? Que en el fondo, como tú bien dices, el MEF es uno solo. El MEF, su gente casi no cambia, casi no rota. Es la misma. Y rota el ministro. Sí, pero después todos los demás se quedan igualitos. Todos siempre se quedan allí. Y entonces es la misma gente que ha aceptado todo. Entonces, y además dice el ministro, discute con el Contralor por una adicional de su presupuesto de 15 o 13 millones de soles, pero a su vez dice que los otros no tienen plata para poner la plata. Y a su vez dice, claro, yo no tengo plata para darle al Contralor 13 millones, pero sí tenía 40 millones de dólares para girarle en febrero a Kunturwasi. 40 millones de dólares. O sea, todo eso es espantosamente malo. Entonces, el tema es el siguiente. El ministro se tiene que ir. ¿Cuándo?
lo más pronto posible. La crisis ya está. Las crisis se solucionan rápidamente. Hay que cortarlas y la una manera de cortarlas es con... Claro, pero parece ser que la estrategia va a ser censúrenme. Me parece que está mal. ¿Por qué? Porque es una manera de pechar al Congreso, es una manera de enfrentarse innecesariamente al Congreso, porque el Congreso, después de haberlo invitado, una semi-interpelación, y de haberlo criticado tanto durante 2 o 3 o 4 horas que duró el debate, y haber expresado todas las bancadas su pensamiento, que ha hecho mal, que debería irse, excepto lógicamente los pocos miembros del gobierno que hay en el Congreso. Ante eso, bueno, entonces, ¿qué cosa quiere que el Congreso haga? Si él no se va, si se quiere quedar, claro, que pase el Día del Padre. Es algo así como que acumular las censuras de parte de ustedes. O sea, ustedes son los obstruccionistas que me están censurando y censurando. Quiere endosarle la responsabilidad de una mala actuación del ministro a través de una renuncia, de una censura, y eso me parece que no es estratégico ni táctico, ¿no? Bien, ya ha llegado también la congresista Ana María Choquehuanca, ¿no? A quien justamente le vamos a extender exactamente la misma pregunta, ¿no? Respecto a censura o la renuncia. En el caso de Ana María Choquehuanca, la hemos escuchado pues en el Congreso de la República, es una de las defensoras prácticamente de Alfredo Torne. Y lo que yo estaba de alguna manera poniendo para debate era error político nada más. O sea, no estamos siendo muy generosos con ese término, porque lo que se advierte en ese audio no es como que, ¡ay! Hubo un error, o sea, cometí un error, me fui de lengua. Cuando lo que se dice en verdad pareciera que hay una práctica de parte del MEF de yo tengo la plata, yo manejo los fondos y toditos se me tienen que alinear de alguna manera si es que quieren que yo les suelte el presupuesto. Incluso en el momento en el que le hablan del Poder Judicial, dice, los estoy ajustando. O sea, ¿de cuándo acá desde un ministerio se puede estar ajustando algunas políticas para que salgan de acuerdo a la conveniencia? Señora Choquehuanca. Buenos días, Roxana. Buenos días a nuestros amigos de Radio Exitosa. Bueno, en realidad no me gustó mucho el adjetivo de defensora. Yo no soy defensora, yo integro un partido político llamado Peruanos por el Cambio. Sigo a un líder como Pedro Pablo Kuczynski porque creo en él. Si no creyera en él no estaría aquí. Pero no pretendo siquiera ser escudera de nadie, porque creo que cuando uno es escudero es la persona que defiende lo indefendible, que se cierra ante los hechos ocurridos, que siempre está pendiente de que nadie hable mal, nadie diga. Y ese no es el tema. El tema es de que nosotros, por lo menos en mi caso, que soy congresista recién estrenada en este Congreso hace ya casi un año, no estoy tanto tiempo, pero sin embargo venimos a generar una corriente nueva de política, una política nueva que hable de transparencia, una política nueva que hable de corrupción, de anticorrupción, de lucha frontal contra la corrupción. Entonces, en el caso del ministro Torne, ciertamente él ha tenido, bueno, yo no quiero calificar, es que yo no encuentro el delito calificado ahí. No delito, claro, pero o sea, sí que pero es una sí falta que va más allá las faltas éticas, de un errorcito, faltas políticas que están en cuestionamientos. Nosotros le dimos la oportunidad al ministro para que él pudiera explicar, y estoy hablando como congresista. De congresista de la República, no de un partido político. Le dimos la oportunidad de que él explicara el día de ayer lo que a mí nunca me ha gustado, y creo que a muchos, a toda mi bancada es la forma. Nosotros podemos pedirle lo mismo, pero no podemos perder las formas a todos. Los ministros de Estado, si tienen que rendir cuentas de algo, tienen que hacerlo. Hay cosas urgentes que se podrían hacer en el día, en la hora, en el minuto. Y eso no, pero hay otras cosas que pueden esperar y pueden tener su proceso. No podemos venir con sorpresas. Yo estoy contra las formas. Sí, ya, no me gusta eso. Igual, pero bueno, en el caso del ministro, yo le estoy pidiendo una precisión. Así es, ¿Fue un error político o es una cosa mucho más grave? No, el ministro ha dado ayer su explicación. Ya, pero y lo que nosotros nos genera es, por ejemplo, en cuanto a las aclaraciones,
En el caso, por ejemplo, el ministro, el congresista García Belaúnde hizo un terno hecho a la medida, lo estaba escuchando ahí. Lo dice Torne. Nosotros no hemos cortado la tela la cortaron otros. En verdad la compraron, la cortaron y la dejaron hecha. Pero bueno, al margen de ello, en verdad, yo creo que fue un error en verdad, el hecho de haberse producido esta conversación, que si bien usted tiene razón, hay situaciones en las que uno no puede exponerse tampoco, pero ya él cometió el error de conversar con este señor que sí tiene cuestionamientos muy serios, indicios totalmente ciertos. Entonces, a ver, la interpretación es lo que a nosotros nos deja dudas. La interpretación de ver que la única insistencia que él hacía era de integrar a la Contraloría en un proyecto del Banco Mundial. Ese es un pedacito, ese es un pedacito de la conversación. De los 31 minutos, eso será 3 o 4. Un punto a su favor también sería que él no puede ofrecer presupuestos. El presupuesto de Contraloría y de todas estas instituciones se aprueban en el presupuesto general de la República. El mal podría ser en decirle, sí te doy el 1% de la reconstrucción, o el 0,5% o el 5%, porque no lo puede hacer. Simplemente está impedido. Porque él puede ser muy ministro, pero no puede salir de esto, ¿no? Pero ya lo habían atendido, tanto así que le dice, yo ya lo firmé, pero ahora ya depende de que lo firme también el presidente. O sea, eso aparte ya estaba arreglado. Claro. Solo que para que lo firme el presidente, él tenía que hacer una promesa. Mire, nosotros le hemos dicho que haga su aclaración, la ha hecho el día de ayer en el Congreso. ¿Ha quedado satisfecha con la aclaración? Ante nosotros, la interpretación que él nos da es la que nos da a nosotros el convencimiento de darle el respaldo a toda la bancada. Eso no es una decisión de un congresista. Nosotros como bancada lo estamos respaldando porque creemos en él y porque el ministro de Estado tenía la opción o de renunciar o no renunciar. Nosotros no lo vamos a arrinconar y él dijo, no voy a renunciar porque yo siento que no he cometido nada, o sea, nada inapropiado. Obviamente, la forma como él presenta la conversación, como se ha presentado el audio, es una conversación que en realidad deja muchas dudas y yo lo reconozco. Pero definitivamente también está el ministro ahí, y está el ministro que le da le hace una aclaración que al final del día es por el proyecto del Banco Mundial. Al final del día es porque en la conversación con el presidente de la República tiene que ver la insistencia del proyecto del Banco Mundial y nada que ver con el tema de lo que hablan, ¿no? Esa ya es la parte ya casi anecdótica en el asunto. ¿Ha habido prepotencia de parte del Congreso de la República? Yo creo que hay varios errores políticos que está cometiendo la mayoría del Congreso. Ellos están cometiendo el error de querer asumir decisiones de gobierno desde el Parlamento, cuando el Parlamento ha sido elegido para dar leyes y para fiscalizar, no para gobernar. Entonces, estas cuestiones de arrinconarlo a Perano por el Cambio para que den, por ejemplo, el indulto a Fujimori o tomen tal o otra medida es pretender tomar decisiones que le corresponden al gobierno y no al Parlamento. ¿Lo de Torne tiene que ver con el indulto? O sea, ¿es parte de la negociación? Yo creo que es parte de... en el trasfondo hay una situación que no está definida y que yo creo que está ahí el intento que tiene el fujimorismo de tomar decisiones de gobierno sin ser gobierno. En torno al tema que ponían ahí, la pregunta es si hablamos de sastrería y desastre. Se trata, en mi opinión, que han convertido en los últimos años con estos modelos de contratación al Estado en una sastrería. No solo es Torne, que sería el sastre, no es un sastre metido a ministro, es la sastrería, es el conjunto del Estado que ha sido denigrado a convertirlo, digamos, prácticamente en una sastrería donde viene un contratante y obtiene los contratos a su medida y a su interés. Eso tenemos que cambiar. Por eso yo digo, en el caso de tomar una censura, no tomemos la censura por el error político lo gravísimo que ha cometido Alfredo Torne, sino evaluemos la política económica en su conjunto. Claro. Esos modelos van a continuar las APPs como están planteadas en el Perú. No las APPs en general, para no, digamos, que uno dice que no haya participación del sector privado. Las obras por impuestos, todo ese modelo tiene que ser evaluado y cambiado, en mi opinión.
Ya, digamos, a ver, no sé qué opinas tú, pero siento como que estamos siendo muy generosos con algunos roles políticos en momentos en el que el país también necesita tener una actitud de tolerancia cero con algunos hechos, con algunas actitudes. Roxana, ya no seamos generosos. No, pero nosotros establezcamos desde el Congreso, al margen de la persona, establezcamos una línea de acción, pero para que de una accionar de parte del Congreso que sea muy drástico en todas estas situaciones que se están presentando ya continuamente. Pero ¿cómo presentamos, digamos, ese accionar desde el Congreso si no tenemos siquiera la capacidad de llegar a un consenso? Si a un ministro de Estado se le acepta que vaya un día, que vaya a la comisión, que vaya a tal hora, se discute, nosotros significamos erario, presupuesto nacional en cada comisión, porque el Congreso nos paga. Hemos discutido hasta por la hora, no sé si, bueno, ellos no están en la comisión de fiscalía, hasta por la hora, que dijo que viene a las 11, no, él nos está imponiendo, que qué se cree. Bueno, ya, basta, discusión estéril. Él ha sugerido que sea a las 11. ¿A qué hora puede ser? A las 9. Ok, a las 9. Bueno, pero hubo uno va, se sienta, pero digamos, el día jueves. Dijo, no voy en la tarde y fue al día siguiente. No, pero quedamos ya, eso al margen. Quedamos ya su presentación para ayer, 9 de la mañana. Pero ¿cómo es que el día jueves se presenta sorpresivamente cuando nos aprestamos a empezar a desarrollar la agenda legislativa? Se presenta el vocero de Fuerza Popular, levanta la mano y dice: hemos evaluado moción del día, que venga. No puede ser, o sea, eso es lo que yo critico y lo que yo deploro. A ver, ¿Por qué? Porque nosotros como congresistas tenemos que tratar de que la población nos respete, porque la población no nos respeta, la población nos insulta, el congresista es lo peor, está en la última escala por todo lo que hicieron, y personas como yo no estamos dispuestas a cargar ese pasivo, porque ya basta, Roxana, en verdad basta. Después, a ver, bueno, hay varias cosas que ha dicho Ana María. En primer lugar, los congresos no son populares en el mundo entero. El promedio del Congreso peruano, el anterior, fue de un respaldo ciudadano de 12%, que es bastante pobre, digamos, y hoy día este nuevo Congreso tiene un respaldo mayor, de 28%, de 30%. Creo que llegó un momento, tuvimos 42 cuando recién entramos. Cuando recién entró, y yo creo que se debe en parte también al manejo inteligente de la presidenta. Por supuesto. De la presidenta, independientemente de la bancada a la que pertenezca. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que el Congreso está... el problema en el Perú es no solamente que el Congreso tiene, en este caso, ha superado, pero en fin, volviendo al tema del 12% anterior, el problema en el Perú es que el Congreso en el Perú tiene ese porcentaje de aceptación pobre, igual que el de Chile, que en la Argentina, bueno, que el de Brasil, por supuesto, que el de España, que el de Italia. Y entonces, pero el problema es que en España o en Italia, en otros países, el promedio de aceptación y de respaldo del Poder Judicial, de las autoridades del Ministerio Público, de la policía, está en 80 o 90%. Sí, claro. Ese es el problema, que en el Perú todos estamos abajo, todos sin excepción alguna. El Congreso se renueva cada 5 años y gracias a eso la señora Choquehuanca está allí, en buena hora, es una renovación. Pero la policía no se puede renovar cada 5 años, no. La justicia no se puede renovar cada 5 años. Hay un problema allí. Tocando el tema del presupuesto, el presupuesto lo plantea, lo hace y lo formula el Ejecutivo. Va al Congreso a aprobarse y se aprueba ¿tal cual? Muchas ¿Tal veces cual? con pocas... ¿Cómo se ha aprobado el año pasado? Con pocas... depende un poco del gobierno, que quiera el gobierno aceptar modificaciones o no. Depende del gobierno. ¿Por qué? Y quizás Ana María no se ha dado cuenta de este detalle. Que si el 15 de diciembre el presupuesto no se aprueba, se aprueba el presupuesto que mandó el Ejecutivo inicialmente en agosto o en septiembre. O sea, ya eso no existe. Antes, en el pasado, por ejemplo, los años en época de Bustamante, no se aprobaba el presupuesto y el gobierno se caía. Sin presupuesto, un año sin presupuesto, el gobierno se caía. Y así pasó. Vino el golpe de Estado del año 48. Hoy día no es así. Hoy día el gobierno manda un presupuesto y depende un poco de la voluntad del gobierno de ir haciendo unos cambios que le pueda proponer el legislativo. Pero si el gobierno dice:
no señores, no hay cambio, perfecto, no se aprueba el 15 y el 16 entra en vigencia el presupuesto íntegro del Ejecutivo. Entonces no es exacto de que el presupuesto lo aprueba el Ejecutivo, eso no es exacto. A ver, señor Quintanilla, para irnos a una pausa. Volviendo al tema, yo sí concuerdo con Ana María en el sentido de que fue un desatino por parte de Luis Galarreta, el vocero de Fuerza Popular, de decir las actividades del Congreso se suspenden hasta que venga el ministro. Ese es un acto, en mi opinión, totalmente antidemocrático, de prepotencia y que debe rectificarse. Felizmente la mesa lo manejó. Y la mesa, Luz Salgado, morigeró el tema. Pero eso no puede repetirse, o sea, no somos aquí, digamos, un parlamento en el cual puede decir en 10 minutos, en 20 minutos, o el día de hoy viene. Yo quiero hacer una precisión a lo que han dicho ellos. El tema era que venga invitado, no se fijó hora ni día. Lo que pasa que la presidenta hizo una salvedad. Quizás ellos no han estado en la Junta de Portavoces y no puedan tener los detalles, pero el problema del viernes, que es lo que se había planteado... En la Comisión de Fiscalización. Que en vez de la Comisión de Fiscalización venga para el Pleno, para que todos estén presentes... Congresista, esa figura no se dio nunca. Perdón, quiero acabar, mi querida amiga, quiero acabar. Pero ¿qué pasaba? La presidencia, con buen tino, dijo, el viernes no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque está el presidente de la Cámara de Diputados de Chile en visita oficial y se le va a condecorar y va a haber una pequeña ceremonia en el Congreso. Eso fue lo que se dijo. Y algunos dijeron, otros, que además, como era el Día del Padre, iban a ir a sus provincias. Eso fue lo que pasó. No, pero hay un hecho por anterior. eso era la urgencia de que fuera el jueves. Por eso es que se adelanta al jueves. Independientemente de lo que pueda haber dicho Galarreta en su momento. El tema de la invitación del señor Galarreta no se trató en Junta de Portavoces, congresista. No fue una moción. No se trató, esa moción no se presentó en portavoces y tal es así que Carlos Brur la ha dicho públicamente. Bueno, perdón. Eso fue una sorpresa del día jueves. Se vino hablando mucho y se presentó la moción para convocar una... La moción la presentaron durante el Pleno. Durante el Pleno del día jueves. Eso se puede hacer. Está bien. Es práctica parlamentaria, eso se puede hacer. Y luego, en la Junta de Portavoces se discutió si era el lunes, si era el viernes, si era ese mismo día. Eso se discutió. Y al final, después de las consideraciones que he planteado, se quedaron que se le llame al ministro. Y la presidenta llamó al ministro 3 veces y no le contestó el teléfono. Lo ha dicho ella, y yo repito. Estamos confundiendo las cosas, en verdad, yo le ruego. ¿Qué tal si lo aclaramos después de esta brevísima pausa, les parece? Y también después de la pausa vamos a escuchar sus respuestas, leer las respuestas que nos han hecho llegar respecto a la pregunta: bancadas de oposición plantearán censura si Alfredo Torne no renuncia. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Respóndanos a través de Twitter con @exitosap y a través de Facebook con Exitosa Noticias. Y aquí ya Judy estará lista para recibir sus respuestas y compartirla con todos nosotros. Ya volvemos. Búscanos, continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, y ya está Judy lista con las respuestas que nos han hecho llegar respecto a la pregunta: bancadas de oposición plantearán censura si Alfredo Torne no renuncia. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Deben hacerlo o no? Judy, te escuchamos. ¿Cómo estás, Rosana? Buenos días. Efectivamente, nuestros seguidores han opinado sobre la jornada en el Congreso, sobre el debate, la posible censura del ministro. Vamos a ver qué opina Lucho Luna. Nos dice: el extorsionador debe ir, se menciona, y hace una captura pues a la difusión del audio completo en el programa Panorama. Frida Castillo nos dice: Torne no debe renunciar, que asuman los fujimaristas su decadencia futura, dice. Antonio Uno nos dice: los queiquistas y alanistas pidieron censura del ministro. Ahora que tengan los pantalones y lo censuren, que no vengan con que el gobierno debe sacarlo. Por otro lado, Jason Valencia dice: Torne debe renunciar y no castigar más al Ejecutivo con su berrinche de niño malcriado y rebelde, menciona. Verónica Núñez nos dice: Torne no debe renunciar, que el Congreso asuma el costo político. Iván González: debe renunciar el ministro de Economía y el Contralor también. David dice: el Congreso le da la opción a
Pedro Pablo Kuczynski de solucionar sin tanto roche, dice, con la renuncia de su ministro, pero dice a nuestro presidente le llega y sigue complicando. Rápidamente nos vamos al Facebook a conocer la opinión de Patricia Rivas. Dice, creo que la bancada del fujimontesinismo, dice, no piensa en el país, sino en sus propios apetitos políticos y de odios de perdedores. Viche nos dice, gracias Congreso, la mitad de peruanos todavía apoyan y están con ustedes. Sigan hacia adelante, dice, haciendo respetar las leyes, y así tiene que ser, si no renuncia Torne. Carlos Alberto dice, bien, aunque creo que el que tiene que irse es Fernando Zavala y cambiar a todo el gabinete, que han demostrado no estar a la altura de lo que los peruanos necesitamos hoy. Y por último, vamos a conocer la opinión de Marisa Carpio, que se pican, dicen los PPK. O sea, si no hubiera oposición y menos que la mayoría fuera fujimorista, no se hubiera vendido a Chile, dice totalmente. Son algunas de las opiniones en nuestras redes sociales, Rosana. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esas cosas? O sea, va a haber un enfrentamiento con el Congreso. O sea, eso ya es un enfrentamiento. Que no renuncie. Brevísimo porque nos quedan 10 minutitos. No lo considero como enfrentamiento. No. Bueno, y finalmente hay que respetar, la democracia es la democracia. Ahí el nuevo vocero, el señor Arana, pues está ahí que empiece a solicitar, aunque él quiere, creo, una interpelación, algo así, ya. No sé, pero definitivamente ver ese día ahí al congresista Galarreta, Arana, No, claro, pero ya digamos un poco las consecuencias de ellos van a tener que solicitarlo, porque el ministro Torne no va a renunciar. Sí. Congresista Quintanilla. Yo reitero que la censura tiene que ser después de que se debatamos la política económica de este gobierno, el modelo contractual del Estado y esta privatización de las decisiones en cuanto a la Contraloría. Pero no se puede dar solamente sobre el hecho en cuestión. Me parece que es insuficiente. O sea, cabería una renuncia ahí porque está descalificado, pero ya si queremos censurar, habrá que evaluarla. Pero sería bueno hacerle una evaluación, Rosana, eso sería transparente. Congresista. Bueno, lo que está claro es que no va a renunciar, por lo que nos comenta. Bueno, eso es lo que lo dice nuestra amiga Ana María, peruanos por el cambio. pero he escuchado yo en otras personas vinculadas al gobierno que le han dicho que renuncie también, o sea que parecería que no, que hay varias opiniones pero dentro. Si ese fuera el escenario, que no renuncia, las consecuencias de una censura. Bueno, yo creo que si se quiere entornillar en el cargo, habiendo demostrado que no está capacitado para ser ministro y sobre todo para manejar la caja fiscal, de acuerdo a lo que le hemos escuchado decir, en una conversación que no necesariamente es una conversación privada ni íntima, es una conversación de dos dignatarios de la nación, es una conversación entre el ministro... De interés público de todas maneras. Con el control general de la República, eso no es una conversación pues con mi amiga del alma, no. Entonces, y refleja un criterio y un pensamiento y un desconocimiento de la actividad pública además. No, si es así, yo creo que... ¿Qué va a generar eso? Porque eso es lo que me interesa sobre las consecuencias. Puede generar una censura en el Congreso que se debate, eso se va a debatir, una moción de censura que se debatirá largamente y bueno... Claro, pero ¿a qué escenario nos estaríamos dirigiendo con una censura? Yo creo que el gobierno demuestra con esto su poca pericia política. Ante un hecho como este, lo que hay que hacer es simplemente retirarlo, que venga otro con mejores argumentos, mejor antecedentes, mejores cualidades políticas y que continúe el gobierno gobernando, porque para eso ha sido elegido. Pero lo que tienen que aprender los señores del gobierno es que ellos han sido elegidos con un parlamento que siempre los va a fiscalizar, le va a pisar los talones. No estamos en contra de eso, congresista. Eso se sabe desde el primer momento. Entonces, si es así, deben tener más cuidado en manejar las cosas. Ya, a partir de ahí ya sería una especie de enfrentamiento, ya estamos entrando a un escenario en el que censúrame, pero a partir de ahí hay situaciones en las que ya tenemos el enfrentamiento, como fue el caso del ministro Saavedra, como fue el caso del ministro Vizcarra. Esta sería ya la tercera vez. El único que se fue por amor fue uno de los ministros, pero los otros tres, ahí hemos tenido serios enfrentamientos en las discusiones, pero yo diría no enfrentamientos, de repente sí en las posiciones, las controversias que se originan. Enfrentamiento no. Y yo creo que el enfrentamiento es una palabra muy fuerte para esto. En este Congreso, este actual Congreso, no tiene enfrentamientos así como los que nosotros veíamos antes. Claro, no, mi preocupación es vamos a un escenario de mayor inestabilidad. Vamos a un escenario de la discrepancia.
Podría ser, pero todavía un año. Pero a ver, lo escuchamos al congresista Quintanilla. Estamos yendo a un escenario de inestabilidad permanente. Estamos yendo a un escenario de inestabilidad permanente, una suerte de arrinconamiento por parte del fujimorismo a Peruano por el Cambio y un intento equivocado por el fujimorismo de tomar decisiones sin el costo político de ser gobierno. Eso tiene que parar. Y eso no Tienen que aprender los fujimoristas a que el Congreso de la República está para legislar y fiscalizar. Y creo yo, digamos, que tienen que parar la mano en este sentido. Y estos gestos y actitudes no son control político, de ninguna manera. El control político se da en un nivel, con altura y con respeto. Esto fue una falta de respeto tremenda, prepotencia pura. Entonces, si nosotros tampoco somos gobierno, somos elegidos por el pueblo, nosotros no estamos ahí porque hemos impuesto nuestra presencia. Pero la falta de respeto se supone no ha sido para ustedes, ha sido supuestamente para el ministro, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo. El ministro es de gobierno, es nuestro ministro de Economía y no nos van a arrinconar. En verdad eso es. No puede, esto parece ser eso. Yo te arrincono y di, punto, renuncia y se acabó. Yo pongo al ministro y saco. Al final, quien está decidiendo qué ministro va y qué ministro no va es la oposición. Pero yo hablo de la oposición, no hablo de Fuerza Popular solamente, hablo de toda la oposición. Entonces, claro, porque han estado tan juntitos en su conferencia. Claro, el señor Arana no. Mira, pero en realidad me parece que es una concepción no totalmente razón, equivocada, ¿no? Totalmente equivocada. Los errores los cometen el gobierno. Quien ha llevado a Chinchero a una situación de lesiva al interés nacional es este gobierno que ha confirmado lo malo que hizo el gobierno anterior. El propio señor Torne y el señor Vizcarra han dicho que el contrato era lesivo y han hecho una adenda lesiva. O sea, los que han hecho la acción son el gobierno, no es la oposición. La oposición está simplemente de espectadora a ver si juegas bien o si juegas mal. Pero vamos a la tener oposición la está allí para ponerle tarjeta roja o verde o amarilla de acuerdo a las circunstancias. El que actúa, el que se desempeña por la cancha libremente es el gobierno, y el gobierno es el que comete los errores. Y finalmente, el primer poder del Estado es finalmente el Parlamento. Claro. O sea, el Parlamento somos recipiendarios de la soberanía popular, no es un ministro de Estado. El presidente de la República es elegido por el pueblo. Por supuesto que sí, pero un ministro es elegido por el presidente, no es elegido por el pueblo. Para ir cerrando, dos cositas que no quiero que se me queden en el tintero. ¿Y el Contralor para cuándo? Debe irse inmediatamente. Yo creo, digamos, que está descalificado. Claro, porque digamos, estamos con el tema del debido proceso. Le han dado 15 días, ya pasó una semana. El Perú necesita un sistema de control con autoridad moral y política, y no tiene ni la aceptación de la población ni la autoridad moral. Debería irse, independientemente que tenga que explicar o no. No, bueno, pero igual que el señor Torne dice, no renuncio. Pero digamos, en este caso el Congreso de la República debe tomar... En este país no hay vocación de renuncia. La misma celeridad. En el Perú no hay vocación de renuncia. Esa palabra no existe. Claro, pero en este caso, digamos, el Congreso puede censurarlo y sí sale existe, Torne, pero en el caso del Contralor... El ministro presiona, ahí está. ¡Qué bueno, congresista! Sí, bueno, el ministro Vizcarra renunció, tuvo que renunciar. Le digo que sí hay renuncia, porque el ministro Vizcarra renunció y me hice presionado. Sí, pues, o sea, quiere decir que no hay voluntad de renuncia. El señor Vizcarra no tenía voluntad de renuncia. Presionado. No tenía. O sea, vivan los negocios, señora. Acá este es un gobierno que quiere que vivan los negocios, que quieren trabajar para los ricos y los amigos del gobierno. No estoy de acuerdo con eso. Eso no se puede aceptar. Ya esto ve este tema. Cambiazo en el reglamento de alimentación saludable. En pleno momento en que estamos discutiendo todo el tema de la leche, ahora resulta que se ha publicado el reglamento por el Ejecutivo con la firma de la señora Patricia García, y a la propuesta inicial se le han hecho varios cambios, al punto de que se permite por el 400% más de lo que establece la OMS. ¿Qué pasó ahí? ¿Vamos a investigar eso? O sea, obviamente esta noticia es del día, hoy día ha salido, pero ¿qué pasó ahí? O sea, en momentos en que se quiere fiscalizar desde el Ejecutivo y ha habido todo este escándalo y preocupación, se cambia la propuesta inicial y se le da, digamos, mayor permisividad para que puedan si la ministra García cometió un exceso y ha cometido algo impropio, va a tener que asumir las consecuencias. Eso es lo único. Y eso tiene que estar bien claro. Bueno, yo creo que tiene que estar claro. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí, pero por supuesto, porque eso no puede ser así. Son responsabilidades. Ojalá que ese reglamento nos ayude, y los excesos tienen que ser corregidos. No puede permitirse, digamos, la salud del pueblo peruano. No tiene que ponerse por delante el interés de la población. Que en otros países limitan el tema alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Acá
Los valores exceden en 400% lo que establece la OMS. Por eso tenemos que poner fin a esta concepción. Eso es lo mismo, eso es lo mismo, porque ese reglamento ha estado pendiente de publicación hace muchos meses atrás. Muchos meses atrás, hace 4 años o 3 años, y ahora a raíz de lo de pura leche. La ministra es lobista, ¿Quién es? Entonces, ¿quién? Es puro lobismo, he dicho. Así como pura vida, ese es puro lobismo, he dicho. Entonces, lo que está pasando ahora es que el reglamento ha salido por presión de lo que ha pasado en Panamá, las observaciones que nos han hecho esta pequeña república. Habrá que poner el parche inmediatamente, hay que corregirlo inmediatamente, si no. O sea, el reglamento original que nunca salió. Ha salido ahora sí, pero cambiado. Con un cambiazo de lo más permisivo. Y eso es parte de la... Y nosotros como bancada, Rosana, no lo vamos a permitir. De ninguna manera. Ojalá. Ya le dije. Esto ya es gravísimo. Ya le dije y me ratifico. Uno puede defender lo que es justo, lo que es transparente, pero nosotros no estamos ahí para defender excesos, abusos, ni mucho menos cosas inapropiadas como esta. Muy bien, ojalá así sea. Les agradezco a los tres por haber estado aquí esta mañana, y Dios, que la próxima semana de verdad vuelva la paz al país, porque esto ya está demasiado crispado, ¿no es cierto? La ventaja que nos hemos acostumbrado en el Perú desde el año 2000 a que las tormentas políticas no necesariamente afectan a la economía, ¿no es cierto? Sí, eso es lo bueno. Así es. Bien, muchísimas gracias, y ahora sí nosotros nos vamos con información en vivo.